Sin peros. Un momento de compartir, aprender y disfrutar. Espera lo inesperado con la licenciada Susana Rasinski. Muy buenas noches. Hoy tengo el agrado que nos visite una colega estudiosa, trabajadora y que sigue investigando distintos temas del psicoanálisis en este mundo contemporáneo. Bienvenida, Liliana. Buenos días, buenas noches sería. Bueno, Liliana de Nicola es, como dije, primero que es muy buena persona. Yo la te considero así, además de muy buena profesional. Y además, ella sigue investigando siempre los temas que hacen a nuestro quehacer y no quedarse con los dogmas, ¿no? Liliana es miembro titular en función didáctica de la institución que pertenecemos las dos, que es APA, es docente del Instituto de Psicoanálisis de APA, coordinadora de grupos de investigación de APA, es miembro de IPA y de FEPAL, es participante del Diccionario de Psicoanálisis Argentino y también fue participante del Diccionario de Psicoanálisis Internacional de IPA. Asesora de la Secretaría Científica en varios años de nuestra institución. También hizo el curso de doctorado en la Universidad de Buenos Aires. Y bueno, tiene infinidad de presentaciones de trabajos en congresos nacionales e internacionales. Y por supuesto también fue asesora de la tarea clínica en diferentes hospitales. Coordinadora de la Comisión Interna de la Asociación Psicoanalítica Argentina, miembro de la Comisión de Enseñanza del Instituto de Psicoanálisis en APA en distintas gestiones. Y es cofundadora y coeditora de la revista de psicoanálisis que la recomiendo, que es La Peste de Temas. Bueno, un poco con todo, es un breve, digamos, currículum, porque bueno, creo que lo más importante, como digo siempre, que la conozcan a Liliana, que ya estuvo en otros programas con mucha repercusión. El tema que hoy nos convoca es un poco un tema que no es muy tratado, y que justamente cuando yo lo anuncié la semana pasada, me dijo, qué interesante, lo voy a ver, porque nunca se habla del humor. Entonces, bueno, vamos a hablar hoy un poco del humor desde el psicoanálisis. Vamos a referirnos un poco el artículo, digamos, escrito sobre el chiste y el inconsciente, fue desde 1905, lo escribió Freud. En 1927 fue leído por primera vez por su hija Ana Freud en el Congreso de Psicoanálisis que se hizo en Landsberg. Entonces, un poco vamos a darle lugar a la palabra de Liliana. ¿Cómo se te ocurrió este tema? ¿Y cuál sería un poco qué se entiende por humor? ¿Cuál es la esencia del humor? Bueno, voy a dar circunstancias cotidianas, porque el psicoanálisis parte de circunstancias cotidianas, de lo que se llaman formaciones del inconsciente, como el chiste, el sueño, el síntoma, que cotidianamente nos vemos enfrentados, un dolor de cabeza, un mareo, etc. Ustedes, por ejemplo, deben estar escuchando quizás algunos ruidos de ambiente, no sé si es así, pero por una circunstancia fortuita no pude estar en mi escritorio, sino que estoy en la ciudad de Mar del Plata, de acá de Argentina, y con la amabilidad y la buena voluntad de Susana pudimos hacer el programa. Pero creo que hay algo que es el ánimo festivo, ¿no? ¿De dónde proviene un ánimo festivo que tiene que ver con el sentido del humor?
Tenemos que partir que el humor es una disposición anímica. ¿No es cierto? No estamos siempre de buen humor. Tampoco estamos de humor, como para escuchar un chiste o una comicidad. Eh, digamos, ¿qué pasó que yo estoy con un ánimo festivo? Yo me preguntaba. Esta es una característica del psicoanalista. El psicoanalista se pregunta, se interroga cada vez más y se mete más en laberintos de preguntas, pero en cada pregunta va enriqueciendo su psiquismo. Y eso es lo importante. Por ejemplo, yo esta mañana me levanté con ánimo festivo. Entonces me pregunté qué pasó. Ahora están golpeando, por ejemplo, acá. Estoy en una confitería, ustedes ven luces, pero además estoy en una ciudad que tiene que ver con mi infancia. Entonces, lo festivo tiene que ver con aquella época de nuestra infancia, con cierta inocencia, que nos reíamos y no sabíamos de qué, pero nos reíamos y nos contagiábamos de la risa. Las cosas se veían de otra manera, por lo menos en mi caso. En algunos casos son muy lúgubres, lamentablemente, y son infancias muy tristes. Pero vamos a tomar aquellas infancias con los padres, con los hermanos. Y bueno, esto me recuerda el encuentro acá con Mar del Plata. Y desde allí les estoy hablando sobre el humor. Es decir, hoy estoy de buen humor. Incluso hay una canción que dice de buen humor, ¿no? Y uno va paseando por la calle y está alegre. Ese es el estado de ánimo. Por eso se habla, perdón, por eso se habla del carácter emancipador y enaltecedor del humor, ¿no? Claro, el humor para Freud es enaltecedor. Ahora vamos a ver por qué nos sentimos bien. Pero el amor es amor, por el amor, justamente. Ahora le voy a explicar. Este lapsus que yo cometí, lo cometo porque tengo ciertas barreras de la represión levantadas gracias al análisis personal eterno, porque un analista tiene que hacer un reanálisis cada tanto, y eso levanta represiones. Y el humor, con la comicidad y el chiste que incluye, levanta represiones, levanta inhibiciones. Entonces, ustedes imagínense a alguien hipercrítico. Si yo le hago un chiste, no es el caso de Susana, que yo sé que le hago un chiste y sintonizamos, por ejemplo, me dice, ¿ves la pantalla? Y negra, sí, le digo, negra como yo. Y ella ya sabe el chiste. ¿Por qué lo hago? Porque ella es rubia y yo soy negra. Hacemos un chiste, así, un chiste casi inocente, es un chiste inocente, ¿no? Pero que implica una hilación de pensamiento que viene, y ese es un chiste, es una hilación de pensamiento que de pronto hace un desvío, ¿no? Si yo me pongo hipercrítica y digo, no, me tengo que poner académica con todo ese currículum que leyó amablemente Susana, la verdad que tengo que ponerme seria, porque alguien tan académico, ¿no? Pero creo que al contrario, por eso el sentido del humor es tan importante en un analista. Mira, yo comparto totalmente con vos, y creo que siempre tuvimos códigos en común en eso, porque una de las cosas que a veces los pacientes dicen, no me hablaba, cuando subía en el ascensor no hablábamos, era otra persona. Gracias, porque vos hablás. Entonces, esas cosas, esos elementos que hacen a la subjetividad, ¿cómo lo recibe el otro? Yo te escuchaba recién cómo la persona se va animando. ¿Viste cuando en una rueda social, en una reunión, uno empieza a contar un chiste y después todo se va recordando el chiste, ¿no? Es como que se van animando, como decías, levantando la represión, ¿no? El tema es que vamos a ver después qué diferencia hay, ¿no es cierto?, con el chiste, con lo que sería, digamos, la parte maníaca, ¿no? O sea, qué significa frente al dolor. Pero incluso cuando vos decías recién que muchos colegas, cuando me hablan de Mar del Plata, siempre se sonríen. Y entonces yo les digo, yo que soy oriunda de Mar del Plata,
pero claro, tienen la mayoría muy buenas experiencias infantiles. Entonces, ese recuerdo de experiencia placentera, Liliana recién me decía, está hermoso acá, ¿no? Y bueno, una de las cosas que más extraño es el mar, salir a caminar temprano y ver el mar, ¿no? Que me cuesta mucho en Buenos Aires mantener eso. Porque bueno, uno se ha acostumbrado a eso y como dice Liliana, ha pasado momentos muy, muy gratos, ¿no? El tema es cuando la persona por ahí es amarga, no se ríe, no tiene humor, ¿no? ¿Qué es lo que pasó? Que también te lo dicen. De los Es difícil decirle un chiste a alguien escéptico, por ejemplo, ¿no? Que no tiene ilusión, que no tiene juego. Porque el humor, que incluye el chiste, a veces no, pero puede tener un aire festivo sin decir chistes, pero el chiste y la comicidad está incluida en el humor, ¿no? Pero es difícil. El chiste necesita un eco, por eso es social el chiste, ¿no? Entonces, la comicidad no, yo puedo hasta reírme de mí misma frente al espejo por una ropa que no me cae bien, pero el chiste necesita un eco, la risa del otro que convalida que yo he hecho un chiste, ¿no? Porque el chiste tiene una intención, que es la descarga de placer. Fíjense cómo está vinculado al juego de los niños. Los niños juegan por jugar y en ellos tienen una descarga de tensión, y ese es el origen también del chiste, el juego. El psicoanálisis habla del juego, incluso del juego escénico, tanto que ha habido ciertas corrientes de las cuales he participado, del psicodrama, por ejemplo, con Pavlovsky, que hace un juego escénico y en el juego escénico se van elaborando penas, alegrías, ¿no? Entonces recobran aquello que es lo infantil. Yo incluso a veces este tipo de cosas, sobre todo en adolescentes o en niños, necesitan ese tipo de juego, ¿no? Pero el aire festivo es muy importante en el otro para que uno se mantenga con buen humor. Es difícil mantenerse con buen humor con alguien tan escéptico, por ejemplo, tan amargo, ¿no? Salvo que uno le haga un chiste sobre su amargura, que ahí sí está muy bien. Por ejemplo, puede ser una mímica. Por ejemplo, Lacan decía, sean bufones, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que no nos pongamos en una posición de sabiduría que hace que el paciente también no pueda sentirse cómodo, por ejemplo. Sean bufones, decía, ¿no? El bufón muestra, ustedes saben que los bufones estaban en todas las cortes, mostraban la falta de los reyes, o sea, la parte grotesca de los reyes, ¿no? Y necesitaban del bufón, porque sostener una posición de perfección es difícil también, ¿no? Es muy difícil todo el tiempo. Entonces, un chiste, algo cómico, nos podemos reír con el paciente y seguir hablando de las cosas más dolorosas de nuestra vida, pero ya hemos hecho una descarga placentera, ¿no? Y saben que entonces hay un ámbito donde pueden encontrarse, relajarse y de vez en cuando dar curso a un aire festivo, ¿no? Que las cosas no son tan terribles, aunque son terribles, no duran toda la vida, etcétera, etcétera, ¿no? Pero el aire festivo que uno no lo puede mantener todo el tiempo, no va a hablar de la muerte de la madre y va a estar en un aire festivo. A veces pasa, ¿ves? Cuando podemos reconocer nuestros odios también, pero a veces pasa, podemos reconocer que es un alivio una muerte también, ¿no? Eso es muy duro, ¿verdad? Yo pensaba que muchas veces en las obras de teatro, sobre todo en los últimos 10 años, mucha gente se ríe en momentos muy dolorosos. Y que uno interrumpe. Sí. Cuando uno está concentrado en una obra de teatro, en los últimos 10 años me ha pasado muchas veces
que en momentos muy dolorosos la gente se ríe y te corta a veces la concentración en lo que uno está anímicamente, ¿no? En la obra. ¿Cuál sería ahí la diferencia? O sea, Sí, porque una cosa es cuando aparece esa actitud frente al sufrimiento, ¿no? Que aparece la manía, porque la persona no lo puede tolerar, y te dice, bueno, la verdad que me reí mucho. Y uno dice, ¿de qué se rió? ¿No? O sea, mira, es importante el punto que tocas, porque uno piensa que la risa está asociada solamente a lo festivo, al chiste, ¿no? Pero como es una descarga, puede aparecer en momentos de angustia, por ejemplo, o desesperación, la risa, y uno dice, ¿por qué me agarró un ataque de risa en este momento? ¿Qué pasó? ¿No? Por ejemplo, alguien que ve, no sé, en velatorios, ve los chistes, ¿no? La producción de chistes en los velatorios, además de otras cosas. Eh, bueno, tiene que ver con varios componentes, pero entre ellos, bueno, yo no soy el muerto, qué suerte, no soy el muerto, ¿no? Tiene un toque de manía, porque, bueno, la alegría tiene un toque de manía, pero el yo está un momento donde se siente pleno, se siente que va a enfrentar todas las cosas de este mundo y después cae. Es muy interesante observar los carnavales, por ejemplo. Lo que pasa es que los carnavales están, la alegría está normativizada. Hay un momento del año donde los sujetos se pueden disfrazar de personajes, pueden hacer chistes y pueden hacer desbordes. Y después viene el miércoles de ceniza, le llaman, ¿no? Miércoles de tristeza. Eh, el dolor no tiene fin, dice la canción. Bueno, sí, hay un momento de alegría, es un momento de cierta manía, de esplendor del yo del sujeto, ¿no? Que puede enfrentar cualquier cosa, ¿no es cierto? Bueno, pero si uno pone atención a las canciones que acompañan, por ejemplo, las escolas, describen todas las miserias de este mundo, ¿no? Entonces, en un ánimo tan festivo, sin embargo, han incluido la tristeza, el dolor, ¿no? Del ser humano. Preparan todo el año, en Brasil todo el año preparan el momento del carnaval, es el momento donde pueden dar descarga a ese ánimo festivo, ¿no? Y que los argentinos amamos tanto, ¿no? Si vamos a Brasil y muchos de nosotros nos encanta cuando ellos dicen tranquilo, tranquilo, porque ellos dicen son muy tensos y amamos unas vacaciones en Brasil. Y ellos, paradójicamente, les gusta mucho el tango, ¿no? Eh, Muchos de ellos. Y porque también forma parte de nosotros la tristeza. Y no está mal aceptarse triste también, porque es aceptar las debilidades. Y eso es el sentido del humor, ¿no? Tener humor aún ante nuestras debilidades, ¿no? Y hasta bromear con esas debilidades. No sé si está claro, pero sí, vamos sí, sí. Sí, a ver. creo que es importante, digamos, la actitud frente al sufrimiento, ¿no? Que cada uno, o sea, no negarlo, no desmentirlo, ¿no? Como estamos viviendo en estos días en nuestro país, ¿no? Con la miseria, con la pobreza, con lo que pasa con los chicos, con la educación. Y por otro lado, digamos, aparecen cosas que parecen muy locas, ¿no? Entonces creo que el humor es importante para vivir, pero no como manera, digamos, el chiste para llegar. Por eso vos también hablabas del humor negro, ¿no? ¿Cuál es la diferencia del humor negro, del chiste y de lo cómico? Mira, el humor negro, que hizo un libro muy lindo, André Breton, que se llama El Exacto. humor negro, ¿no? El humor negro tiene que ver con la captación de algo que llevamos en nosotros, que es, se llama lo ominoso, ¿no? Hay algo siniestro en todos nosotros, que se manifiesta, por ejemplo, en la caricatura. La caricatura tiene algo que ustedes
recuerdan cómo son los dibujos, las caricaturas, incluso las caricaturas orales, ¿no? Que hace un perfil de alguien caricaturesco. Es tomar el aspecto más sombrío de esa persona, además de desarrollar una intención hostil. Pero la caricatura produce una cierta inquietud, no sé si a vos te pasa, pero me gusta verla, pero al mismo tiempo me produce inquietud, porque no solamente de lo personal, sino de cualquiera, porque toma el aspecto más ominoso, escondido, oscuro de nosotros. ¿Qué es eso? Bueno, es que en nosotros hay delincuentes, hay ladrones, también está en nosotros. Lo que pasa es que hemos transformado eso en otra cosa, porque en nosotros hay un niño que quiere hacer lo que se le canta, ¿no? Si ve una cosa que le gusta, robársela, si ve a alguien que le molesta, sacárselo del medio de alguna manera. Entonces ahí tenemos un delincuente, un esposo, etc. Entonces esa es la parte más oscura de nosotros, que aprovecha del otro, y que somos capaces, pero no lo hacemos. Sabemos que podemos hacerlo, pero no lo hacemos. Y eso es lo diferente, ¿no? Pero no somos tan diferentes a los que están delinquiendo y demás, pero sabemos que no lo vamos a hacer, porque hemos aprendido la consideración por el objeto, ¿no? Entonces, en las caricaturas aparece algo siniestro de la persona, ¿sí? Provoca risa, pero no tanto. El grotesco no produce tanta risa, ¿no? Se ha desarrollado en la ficción, el grotesco, en las óperas, ¿no? Acá en Argentina, no sé si esto está transmitido a otros países, pero en la Argentina hubo un capo cómico muy importante que se llamó Tato Bores. Tato Bores prendió muchísimo en la sociedad, porque tomaba el chiste de actualidad, o sea, el chiste que refiere a los problemas de la actualidad, y además hacía algo más importante todavía, que era desmitificar a las autoridades. Entonces, como recuerdan ustedes, era muy gracioso porque él estaba vestido con un frac, todo muy desordenado, todo despeinado, ¿no? Se movía todo el tiempo, así lo majestuoso lo dejaba de lado, y eso era lo más chistoso, pero hablaba de la actualidad, cosas muy penosas, las hablaba en chiste, y una característica es que hablaba muy ligero, ¿no? Cosa de que pasara como de contrabando una alusión a la autoridad, ¿no? Que la degradaba. Ese es un deseo que tienen los niños, por ejemplo, cuando juegan con el papá, que el papá se sienta en el suelo y se pone el sombrero, pero se sienta en el suelo. Entonces eso le produce mucha risa a los chicos, ¿no? Es una degradación del padre en el buen sentido. Se rebaja a la posición del niño. Entonces, este capo cómico había percibido que esta degradación de la autoridad, además de hablar de la actualidad, producía un efecto cómico. Pero además invitaba al programa a la autoridad de la que hablaba. Sí, sí. Genial, pero al mismo tiempo hubo, previo, con el mismo nombre, un censor, que se llamó Tato también. Eso es muy curioso. La simple coincidencia, pero hubo alguien que denunció, que se ocupó de cosas en forma cómica, y otro que se dedicó a la censura, una censura terrible, que cortaba las películas, censuraba las películas. Primero las veía todas, ¿no? Pero después las censuraba. Censuraba hasta los besos, como aquella película italiana, que ahora no va a venir el nombre, pero que había un censor que cortaba todos los momentos de los besos. Y que el niño ya grande después consiguió todos esos tramos de películas que faltaban, que no podía ver como era el beso.
Bueno, así es como pasa nuestra vida, tratando de luchar contra nuestros impulsos, y tratando de mantener un sentido del humor, ¿no? Eh, bueno, no sé si... ¿Y qué, el humor qué relación tiene con los aspectos económicos del psiquismo? Bueno, el psiquismo, como bien dijiste vos, hay una economía del psiquismo. O sea, que llorar puede ser una descarga de tensión, reírse lo mismo. ¿Qué quiere decir el aumento de tensión? Y el aumento de tensión son las exigencias que frente a un amo tenemos, un amo interior, vamos a llamar así interior, aunque no hay un interior y un exterior, ¿verdad? Pero, por ejemplo, si yo en este momento me imaginara que me está viendo un señor muy adulto y me está juzgando y demás, es posible que perdiera mi sentido del humor, porque siempre el yo es muy débil en su esencia, ¿no es cierto? Porque tiene que hacer una serie de malabarismos para satisfacer los impulsos que uno tiene, ¿no? Por ejemplo, los impulsos a divertirse, a salir a pasear. No voy a hacer programa de televisión, me voy a pasear por la Rambla, ¿no? En este momento, por la Rambla de acá de la ciudad, donde se ve el mar, etc. Es un impulso, pero yo sé que tenía un compromiso y demás, y eso se llama también una normativa que yo cumplo, pero si yo esto lo convierto en una exigencia terrible, en realidad en mi vida hay un amo muy severo, que no tiene piedad, es impiadoso. El sentido del humor, esto es lo que destaca Freud, es piadoso, es piadoso con las debilidades. Bueno, las cosas no son tan serias. Podemos tener un juego, un chiste, hasta hacer un gesto cómico, que muestra nuestra falta, y no importa. Nuestra falta, ¿qué quiere decir? Los psicoanalistas hablaban de la falta, quiere decir nuestras limitaciones, que no somos tan perfectos, etcétera, ¿no? Entonces, ese es el sentido del humor del yo frente a lo que llamamos un amo impiadoso. Por suerte, muchos tenemos amos no tan impiadosos, y eso se ha formado con caminos que nos mostraron nuestros padres para poder satisfacer los ideales, ¿no? Pónganse estudiar, trabajar, hacer las cosas bien. Son caminos donde el amo es un amo más, como dice Freud, más cariñoso y consolador. Una frase de Freud me causa gracia, ¿no? Porque habla de su yo cariñoso. Uno se imagina un amo cariñoso, y sí, ese que nos dicta ciertas leyes es cariñoso, es amable, ¿no? Y no bueno, a veces, viste, como decía Garma y entre nosotros José de 13 años, ¿no? Y varios, como que a veces no es tan cariñoso, tan protector, ¿no? También aparece la otra parte sádica. Pero yo creo que es importante lo que decís, como para poder comprender cómo se podría modificar la actitud de tener humor para la persona que nos escucha y que por ahí siente que nunca tiene humor y que eso también la ha llevado o lo ha llevado. ¿Me podés repetir, por favor, que no se escuchó bien acá? Esto que vos decís me parece importante para que la gente que te dice yo no tengo humor y que por ahí hay problemas de relaciones, porque voy y me aburro o no se me ocurre o dicen un chiste y no lo entiendo, digamos, ¿cómo se va formando el carácter, digamos, no más que el carácter, la actitud humorística? La disposición, ¿no? La disposición. Sí, la disposición, exactamente. La disposición anímica es muy importante. Bueno, se va formando aceptando ese aspecto juguetón, vamos a llamarlo así, de nosotros. O sea que
¿qué es el aburrimiento? El aburrimiento es algo muy importante, porque es un síntoma que está, es como la punta de iceberg de la angustia. Entonces, cuando alguien dice estoy aburrido, hay que prestarle atención. Sobre todo, ¿quién lo dice? Los adolescentes, que siempre están sobre un terreno de angustia, ¿no? Porque, por ese momento de transición. Bueno, nos está indicando que por ahí está por aparecer la angustia. ¿Sí? Entonces, alguien que está por angustiarse es difícil que entre en un tono festivo, ¿no es cierto? Entonces, respetar ese tono de aburrimiento que presenta, supongamos, un paciente, pero sabiendo que nos está anunciando alguna tormenta, ¿no? Ahora, vos me preguntabas cómo se conforma. Bueno, es la confianza en el amor de los padres. Por eso yo tuve un lapsus antes y hablé del amor, ¿no? La confianza de ser amado por los padres, de que, bueno, sea como sea, vamos a encontrar el cariño de ellos y no alguien la sanción o la severidad, ¿no? Entonces sabemos que somos amados. Y la convicción de ser amado que pueda tener el niño es fundamental. Yo veo a veces, por ejemplo, con los adolescentes, a veces se los deja un poco solos en circunstancias. Ellos piden estar solos, pero al mismo tiempo están ávidos de que le hablemos de cosas, ¿no? Yo el otro día, yo tengo 5 nietos, y fui a la casa de mi hija y mi hija dice, uy, se van a ir todos porque tienen fútbol, porque tienen esto. Bueno, vamos a ver. Estábamos en una mesa y se fueron reuniendo los 5 y escuchándonos, ¿no? Y muy ávidos de discutir y de hablar y demás. Entonces saben que con eso le transmitimos atención, amor, acompañamiento y no censura, ¿no? Porque, Es que una cosa que, digamos, yo vengo diciendo, vos sabés que siempre la parte de educación, siempre, ¿no? Que no se los escucha a los jóvenes. Los jóvenes quieren charlar, pero no lo que los adultos quieren solamente. No cuando los adultos no tienen nada que hacer y lo claro, tienen que hacer por obligación. exacto. Los chicos dicen, no, pero ¿por qué no? Entonces el tema es aprender a escucharlos, desde la palabra o con las conductas que nos muestran con sus instrumentos musicales, con sus dibujos. Es decir, hay una ausencia de adultos en este momento. Entonces el tema es cuando el chico, por ejemplo en educación, que dicen, yo me aburro en las clases, está con el celular. Hace 2 días una paciente que está haciendo una carrera terciaria muy importante, acompañante terapéutico, y se encuentran con profesores que no les explican, con actitudes muy perversas, ¿no? Entonces, bueno, se sienten que no los escuchan. Y es una carrera que justamente, ¿no?, es poder acompañar al otro. Entonces creo que lo que vos decís es fundamental, porque mucha gente que te dice, está bien, ustedes hablan del amor, de la confianza que nos dan nuestros padres, pero muchas historias no tuvieron eso. Entonces el tema ¿cuál es? Cuando dice, no, cuando venía mi papá era todo tensión, no se podía hablar en la mesa, no podíamos decir nada. Entonces, ¿cómo se construye eso? ¿Se puede modificar? Yo pienso que sí, pero bueno, es importante tu palabra, Lili, no la mía. Bueno, es esta que te decía antes de aceptar las debilidades, ¿no?, propias y las del niño. Es decir, a los jóvenes y a los chicos les encanta, yo observo, que uno le cuente experiencias, ¿no? Pero no como diciendo yo soy mejor que vos, eso no. Sino que historias, ¿no? Historias que les van transmitiendo también ideales, ¿no? Entonces esos ideales quedan ahí,
puede ser que los tome en inmediato, puede ser que no los tome, pero sabemos que le vamos transmitiendo ideales y a veces con ciertas historias que uno le va contando, sobre todo los que venimos descendientes de los barcos, de los inmigrantes, tenemos muchas historias, ¿no? El otro día un paciente me contaba toda esa historia de sus abuelos con gran admiración. El problema es si la persona quiere ser un héroe como aquel que tuvo sus problemas también, ¿no es cierto? Y bueno, así que yo creo que transmitiendo, relatando, el relato es un elemento importante. La comicidad, hacerse el cómico, no tiene relato. Un chiste es más relatado a veces, ¿no? Hay mayor relato, hay cadena de significantes, decimos nosotros, donde de pronto se desvía y produce la risa, ¿no? Entonces están hay los chistes que a veces genera el aire festivo, tienen dos formas, son los chistes hostiles y los obscenos, ¿no? Quiero referirme a esto porque a veces uno no se da cuenta y se producen. En los chistes obscenos se necesitan tres personas. Uno, el que lo relata, otro que se descarga en la risa y otro que se convierte en objeto del chiste, ¿no? Y lo observamos, por ejemplo, el chiste obsceno con las mujeres a veces. Yo lo he experimentado, ¿no? Es decir, la rivalidad con la mujer a veces genera en los varones genera el chiste obsceno, ¿no? Si la mujer se vuelve reticente, insiste y se vuelve porque si llevara al acto sexual, supóngase, el chiste obsceno, ahí se termina el chiste, ¿no? Pero si la mujer se opone, entonces, ¿y qué le muestran con eso? Que la castrada es ella, la que no puede, etcétera, y la van inhibiendo a través del chiste, ¿no? Lo saben bien las mujeres que están en situaciones de competencia, de rivalidad con el hombre, ¿no? Y otros que por suerte no y son excelentes compañeros, pero están esas que se predomina y que aparece de pronto el chiste obsceno, ¿no? Que no tiene razón de ser, dice la gente, ¿no? De pronto apareció, ¿no? Son las charlas. Pero es importante eso que vos decís, porque muchas veces a mí también me pasa que uno siente que es fuera de lugar, que no tiene sentido, ¿no? Claro. Entonces, ¿cuándo aparece eso, no? Y la cuestión a veces de la mujer es ponerse a la misma altura y hacer chistes, con lo cual se desarma todo, ¿no? Pero no se siente bien la mujer con eso porque ha perdido su posición de mujer, ¿no? Entonces, ante el chiste obsceno se traen chistes más obscenos. Entonces entra en la rivalidad a veces como varón, también que no está mal ni está bien. Digo que a veces pierde algo, ¿no? En esa posición. Hay un sentirse incómoda, ¿no? Una incomodidad. Y por supuesto tiene un quantum de hostilidad. Algunos chistes son directamente hostiles, por ejemplo, los que toman al objeto el famoso bullying, al otro como objeto y se burlan, ¿no? Aparecen la burla. Y estos obscenos también son hostiles porque tienen un quantum de sadismo, ¿no? Con ellos, muy importante. Y si la mujer hace juego de cierto masoquismo, se mete en la cueva del lobo, ¿no? Y bueno, le hace el juego al chiste obsceno. Bueno, son situaciones que a veces se dan y que es importante observarlas y observar cómo reacciona uno, porque siempre, ya te digo, tiene que ver con el marcar las debilidades de uno o del otro, ¿no? Y bueno, debilidades son universales, las debilidades son universales,
tenemos, por algún lado cojeamos, ¿no? Rengueamos, sería mejor decir. Sí, a veces, por ejemplo, hay pacientes que se manejan permanentemente con un chiste, ¿no? Y en qué También. momentos, ¿no? O como cuando se van, ¿no? Frente a la separación, se Y ahí utiliza está el... el ánimo maníaco, ¿no? Claro. Que es seguramente después en algún momento aparece la depresión, la melancolía. Sí, ese chiste, pero son como niños juguetones, pero el niño no juega todo el tiempo, ni es chistoso todo el tiempo, pero aquel que mantiene ese estado de risa permanente, sabemos que algo está ocurriendo, ¿no? Me acuerdo una persona que me consultaba que se reía cada rato, entonces, pero detrás de eso hacía pasar algo, como vieron como las aduanas, pasar algo sin que se note, y que era los actos vandálicos que hacía, ¿no? Pero se reía todo el tiempo, hasta que yo le pregunté quién se ríe de todo, ¿qué se está riendo? Por eso el chiste, después uno va a encontrar esa situación de risa permanente, pero donde asumía la posición de un amo que se ríe de las travesuras que hace el niño, porque sabemos que ya ese amo no existe y en cualquier momento se convierte en sancionador. Así que como ves, el humor da para mucho, ¿eh? Es para pensar, No, no, pero aparte me parece a mí importante para la audiencia, ¿no? Porque también hay gente de otros lugares que nos escucha. Y a veces hay chistes que tienen que ver con el contexto cultural también, que si uno no conoce los términos, nada, es como que, ¿no es cierto? Es como cuando vas a España y te dicen, coge la botella, coge esto, y bueno, es como que de repente, ¿qué significa, no? O cuando vino, me parece que fue Fidel a Chile, que le dijeron, tener cuidado con lo que decís, y lo primero que dijo fue lo que no tenía que decir, ¿no? Que tampoco es casualidad. Por eso cuando Liliana comenzó la entrevista, ¿no? Que Freud siempre se manejó desde lo cotidiano. O sea, cómo de los lapsus, de los chistes, fue dándose cuenta cómo funcionaba nuestro inconsciente, ¿no? Y claro. cómo nosotros podemos a través de eso ver el proceso también del funcionamiento psíquico de la persona. Porque vos hablás de distintos momentos, ¿no? Del humor, de la actitud humorística y de la importancia que es tener humor en el analista, ¿no? Pero que eso no significa estar riéndose todo el día. Claro, porque imagínense un analista que se pasa haciendo chistes, el paciente va a decir, no me toma en serio, ¿no? El sentido del humor es dar un manto piadoso sobre las cosas más terribles, ¿no? O sea, eso cariñoso del super yo, de ese amo, que puede consolar a uno en las debilidades más grandes, ¿no? Entonces es humor, eso le llama humor. Acá están haciendo mucho ruido. Lo tomo con humor. Sí, sí, no tenemos otra, pero por lo menos se puede hacer el programa. ¿Cómo era el humor de Freud? ¿Te parece a vos? Y uno lo tiene que deducir. Yo creo que era capaz de tener ocurrencias chistosas. Yo comparto. Era un individuo, más bien era serio, aislado, pedía un vagón para el sol de tren, en fin, esas anécdotas que se cuentan de Freud, que no sé hasta qué punto fueron serias o fueron así o no, pero pedía aislarse de la familia y es comprensible, era un pensador, un reflexivo, le pasaron cosas muy terribles en la vida, y a pesar de eso siguió escribiendo. En la escritura y en su profesión él encontró
una satisfacción del ideal importante, ¿no? Él estaba destinado a ser ya desde pequeñito alguien importante. Logró hacerlo, pero luchó también muchísimo contra la resistencia del ser humano, ¿no? A observarse en sus aspectos más íntimos. Así que yo creo que tenía ocurrencias chistosas, ¿no? Por ejemplo, aquel famoso que se repite mucho, que él atendía a veces con su perro y entonces estaba atendiendo a un paciente neurótico obsesivo y entonces el perro en determinado momento se levanta y se va. Y entonces Freud dice, ve, él se aburrió también, ¿no? Es una ocurrencia chistosa que alivia, ¿verdad? Alivia, le dice que es aburrido, pero se lo dice de una manera chistosa. Es una descarga de tensión importante. Yo creo que esas ocurrencias que algunos tenemos, que no somos por ahí tan de reírnos todo el tiempo, ¿no? Me parece que hacen muy bien en la relación con el otro, claro, porque alivia, como vos decís. Entonces no es el tema, digamos, de estar siempre, me parece a mí, ¿no? Con la risa, bueno, el tener buen humor es también tener ganas de vivir. O sea, lo que dijiste hace un rato, ¿no? Con todas las cosas que nos pasan como sociedad, en el universo y a nivel de Argentina, si uno no toma algo con un poco de humor, realmente no se puede. No estaría yo a las 9 de la mañana de un sábado hablando de mi día a la playa, pero me resulta grato estar con una amiga y hablar con ella y hablar así relajada sobre estos temas, ¿no? Sacarles en un marco adusto y al mismo tiempo diciendo, creo, tomando temas que pueden interesar, ¿no? Sí, pero vos dijiste algo que me parece importante. Nos quedan 10 minutos de programa, más o menos 12 minutos, para que te organices. Pero me parece importante lo que acabas de decir, que es el goce del humor. ¿El goce? ¿No? El goce del humor. ¿No? Claro. Es decir, porque las dos nos tuvimos que adaptar a la grabación y las dos lo hicimos dejando otras cosas, pero sabiendo que esto también puede servir al otro, ¿no? A veces a mí me dicen, Susana, pero lo haces todo vos con el equipo, pero ¿qué ganás con esto, no? Porque la gente te plantea. No, me hace bien a mí, aparte de la gente. Claro, porque es así, no todo pasa por el dinero. Entonces también un poco, muchas veces se hacen chistes con el dinero. Hay mucho humor con respecto, digamos, al dinero. Nosotros sabemos con Lili lo que significa, ¿no? El significado del dinero, que siempre hay algo puesto, pero hay muchos chistes también con el humor, ¿no? Gracias. Sí, yo creo que tomaste un punto importante, que es el amor por la vida, ¿no? Si uno tiene amor por la vida, es difícil estar de buen humor y darle el toque de vida a uno en los momentos, que no significa reírse ni hacer chistes todo el tiempo, ¿no? Creo que no se entendió eso, espero que no se entienda eso, sino tener una cierta actitud piadosa con respecto a nuestras fallas, ¿no? Y no azotarnos por no ser los mejores o por tener declinaciones por momento, ¿no? Eso es lo que me parece que da el sentido del humor. Por eso el humor no es estar riéndose ni haciendo chistes todo el tiempo. Puede ser en algunos momentos, o ser cómico, puede ser en algunos momentos, y si no, esa mirada benevolente, ¿no? Que tenía Freud con respecto al aburrimiento de su paciente. Hasta el perro se aburre, mire, de usted, ¿no? Pero benevolente, ¿no? Sí, yo creo que el tema de la piedad, ¿no? Ser piadoso. Es decir, ¿qué sería?
en la religión, ¿no? Pero pueden ser muy impiadosos los piadosos también, ¿eh? Porque son piadosos con otro y pueden volverse impiadosos con el otro a través de la piedad, ¿no? Por ejemplo, muy exigiendo, censurando, etcétera, el cumplimiento de deberes muy duros, porque el cumplimiento del deber, cuando uno sabe que está satisfaciendo un ideal, es distinto que cuando uno cumple el deber por el deber mismo. Entonces, el deber, bueno, yo lo tengo que hacer porque lo tengo que hacer, ¿no? Y otra cosa es decir, bueno, acá esto me gusta un poquito más, ¿no? Yo me pongo a escribir y me gusta, tengo cierta gratificación. Y otra cosa es por el deber de cumplir normativas, ¿no? Solamente por eso. Sí, y por la amenaza al castigo, por la amenaza a que no me quieran, ¿no? Es decir, donde la persona se somete. Claro, exactamente. Entonces, de alguna manera, también no es tener humor porque tengo que tener humor. Creo que se va formando la actitud, el humor, cuando también hay una situación de bienestar placentera con el otro, ¿no? Yo creo que el humor tiene que ver con esas experiencias infantiles donde uno se sintió amado, ¿no? Entonces recuperar eso y tener algo de eso, en realidad yo no diría que se forma, sino que se va recuperando algo de aquel niño juguetón, ¿no? Pero con una mirada de los padres benevolente. Pero yo diría, que es una pregunta que muchos programas hacen, lo hemos charlado también con Abel Feinstein, ¿no? De pronto, que muchas veces la gente te dice, pero yo no tuve esas historias de amor con mi familia. Y yo siempre les digo que, bueno, justamente en una terapia, la transferencia con el terapeuta es un nuevo continente, y que eso después se transfiere en otras personas, y poder abrirse a otros si no lo tuvo en la infancia, ¿no? Porque si no es como decir, bueno, pero yo no lo tuve, entonces ¿yo qué hago? Y por eso también muchas veces la gente tiene temor a ser querido y amado, porque justamente teme encontrarse con lo mismo que se encontró. Entonces creo que en esto es muy importante el continente que podemos ser nosotros, ¿no? Así es. Así es. Bueno, te dejo las últimas palabras para cerrar el programa con lo que te gusta. Yo voy a anunciar el próximo. Y bueno, va a ser de un hombre que vamos a hablar, pero no desde la parte tanto científica, sino humanista. Vamos a hablar del perfil filosófico y humanista de Albert Einstein. Y junto con Jorge Schneiderman, de Uruguay, que es un conocedor, es un estudioso, pero justamente ahí vemos, ¿no?, la parte rígida, entre comillas, científica, con una parte que se conoce poco de Einstein, que también se escribía con Freud, ¿no? Le preguntaba por qué la guerra. Y interesaba mucho la amistad. Vamos a ver toda la parte humana de él en el próximo programa. Bueno, muchísimas gracias, Lili, y te dejo el cierre del programa para que vos le des un mensaje a la audiencia. Mira, lo que estaba pensando recién es que programas como este dan, con sentido del humor, podemos presentar aspectos muy serios, ¿no? Muy serios, serios en el sentido de que haya en el alma de cada uno, ¿verdad? Y que a veces nos encontramos por las noches en los sueños. Lo podemos encontrar también en el chiste, podemos encontrarlo en la comicidad. No tiene esa capacidad alucinatoria que tiene el sueño, pero sí forma parte de esos aspectos que muestran lo inconsciente. Así que es por eso elegí este tema que da para mucho, para seguir pensando, y te agradezco el espacio que me diste. Muchísimas gracias, y bueno, y a disfrutar un poco la ciudad. Un abrazo grande, Lili, gracias. Un abrazo a todos. Chao. Gracias. Chao.
Sin peros. Un momento de compartir, aprender y disfrutar. Esperá lo inesperado con la licenciada Susana Rasinski.